de los deportistas con proyección en temprana edad, ¿no? Uh-huh. Mi problema de investigación podría ser que, podría empezar con la pregunta de por qué el deporte apunta al éxito inmediato en edades tempranas, ¿no? Bien, mira, es una buena manera de empezar. Si vos lo preguntás de esa manera, vas a estar durante 15, 20 años haciendo tu investigación, porque digamos que temas no te van a parar de surgir nunca. Yo creo que está bueno el enfoque en el cual vos querés trabajar. Me parece que el tema de la deserción deportiva o la mirada puesta en el éxito en edades juveniles puede ser un tema súper interesante. De hecho, hemos tenido algún trabajo vinculado al atletismo con el tema de la deserción. Lo tendría que buscar, está guardado en algún lado. Si vas a hacer el tema te puede llegar a servir, digo, porque se hizo un estudio con chicos de la selección del equipo de atletismo que estaban en ese momento en el CENAR. Pero cuando vos lo dejás tan abierto, o cuando dejás tan abierta la pregunta, es un poco compleja trabajar un poco con una mirada un poco más en un enfoque más cerradito, que vos tengas acceso, que vos lo puedas laburar de verdad. Entonces, más que preguntar sobre la búsqueda del éxito del trabajo en los juveniles, porque vos lo estás afirmando, esa podría ser una especie, y algo hablamos de esto en la clase pasada, si vos lo planteás de esa manera, ¿es un problema de investigación o está más cerca de una conjetura que vos estás haciendo? Yo lo había pensado también de como que estabas dando una conjetura, porque para mí el deporte apunta a eso, por lo menos acá en Argentina. Bien, que vos tengas esa conjetura, que todavía no podemos decir que es una hipótesis, por ahora es la conjetura con la que vos estás arrancando. Digo, vos tenés esta duda, vos tenés esta sensación de, che, qué exitista que es el deporte con las edades juveniles, cómo piensa en el éxito, cómo piensa en el resultado, ¿no? Es esto lo que por ahí te está dando vueltas a vos. Vos fíjate que en realidad esa conjetura es una especie de presunción, es una especie de afirmación de que vos crees que algo está sucediendo. Entonces, ¿qué le estaría faltando? Y pregunto en general, ¿no? Los invito y las invito a que sean parte de poder ayudar a Ezequiel, que pueda, Ezequiel o Matías, porque veo que están los dos nombres, no sé qué preferís ese. Pero te decimos ese, ahí está. Del que lo podamos ayudar a ese con esta conjetura que está planteando, de decir, che, ese, a ver, que vos estés pensando esto, ¿con qué tiene que ver, no? ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, estas posibles causas de que esto esté sucediendo? ¿Qué podría estar pasando para que esto suceda? Entonces, cuando Ezequiel habla de la deserción, habla del éxito en las edades, de la búsqueda del éxito en edades juveniles, que habla de la búsqueda de resultados, ¿alguien más tiene algo para aportarle a ese? ¿O alguien tiene una duda similar? ¿O alguien piensa parecido? ¿O piensa que esto no sucede? ¿Qué le podemos aportar? Porque somos unos cuantos, somos ya más de 60. Hola, profesora. Yo no, o sea, para vos o sea, dejan por el grado de competencia, no entendí eso. O sea, no entendí como la conjetura. No, porque a mí me pasa que en mi provincia tenemos muchos atletas, sobre todo en bicicross, que son campeones mundiales desde los 8 años hasta los 17 y cuando llegan a la edad de elite dejan o se van a hacer otro deporte o es como que el deporte apunta mucho al éxito en edades tempranas y lo terminan cansando al deportista y abandona. Ah, esto se pone más lindo todavía, ¿eh? Esto se pone más lindo todavía. Yo pregunto, y me pregunto, ¿no? ¿Y por qué? Yo creo que ahí le estarías atribuyendo vos directamente que esto se explica por la presión del éxito. Ahora, pero quizás hay otras causas, por ejemplo, la económica, porque quizás llegan a un determinado nivel en el que ya se exige más y son otras cuestiones en juego, entonces el tipo abandona por una cuestión económica y no por la presión del éxito. Bien, ahí Flor te puso otra posible causa. Y yo te tiro otra. ¿Será que no tenemos entrenadores lo suficientemente preparados para trabajar en la elite del entrenamiento? ¿A alguien se le ocurre alguna otra? Sí, a mí se me ocurre una. A ver, ¿cuál ese? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo también considero que las políticas argentinas, más allá que él esté en otra provincia,
las políticas de nuestro país hacen de que la deserción sea temprana porque el chico llega, cuando termina el secundario, o tiene que estudiar o tiene que trabajar. Sumado a lo que había dicho, creo que era Florencia, que necesita un ingreso económico importante para competir en una liga competitiva o cualquier otro deporte. Bueno, En definitiva, las políticas nacionales no ayudan. alto ahí ese. Ya dijimos entonces, una cuestión de recursos económicos. Yo le tiré la de la formación o la falta de formación tal vez de profesionales que puedan conducir como entrenadores del nivel de elite. Ezequiel te tiró ahora la de que las políticas deportivas en Argentina podrían no estar ayudando a que se desarrollen el nivel de elite. ¿Qué más se les ocurre? Fíjense que surgieron algunas causas de las cuales ese por ahí ni las estaba pensando. Están apareciendo de que compartimos esta situación de Ezequiel. ¿A alguien se le ocurre alguna otra posible causa? Profe. Sí. A mí se me ocurre, o lo primero que se me vino a la cabeza fue el tema de la especialización temprana. Especialización temprana, muy bueno, dale, bien. ¿Qué más? Que capaz es como una exigencia tan a temprana edad que cuando llegan al nivel en el que se tienen que especializar realmente, ya dejan por aburrimiento, o por exigencia, o por lesiones, capaz. Bien, bien. Yo tengo una muy buena, a ver si alguien me la roba. A ver si alguno, tengo una buena, una experiencia personal familiar. A ver si alguno... Y por herencia, digamos, hacer el deporte por algún familiar y dejar por lo mismo, digamos, porque no querés seguir esos pasos. Un deporte elegido por motivación extrínseca. Ahí está, dale. Ya lo llevamos a áreas psicológicas. ¿Qué más? A mí se me ocurre la falta de masificación del deporte, y como es un deporte individual, cuando llegan a esas edades hay una diserción que es normal en todos los deportes a esas edades, pero ante no tener muchos te quedaste sin nada. Pará, Simón está diciendo que es normal que a esas edades haya deserción. Pará que agregó otra variable, agregó otra cosa nueva. Dale que no tenía. Agotamiento. Dale, a ver, agotamiento. Desde los 8 años. Sí. Entrenamiento. Bien. Son 9, 10 años de un entrenamiento bastante especializado, riguroso, que justo da en el momento que el chico tiene que decidir si se especializa en algo que no le da tanto rédito económico, o ya tiene que empezar a ver qué trabajo, qué estudio, y ahí es el quiebre. Bien, bien, dale. ¿Qué más? Presión de los papás por, digamos, sueño frustrado, y los nenes ya son más grandes a los 18, entonces deciden, o sea, tienen como más autoridad. Muy bueno. De chiquito, bueno, sí. fui sometido o sea, sometido entre comillas, ¿no? A lo que quería mamá o papá. Ahora yo soy grande, adulto con mayor de edad, y puedo decidir por mí. Tenés que ser abogado porque en la familia somos todos abogados. Dale, bien. ¿Qué más? O Trinidad, al contrario, en mi caso iba justo al revés. Digo, ¿cuál es el rol de la familia en todo esto? ¿Cuál es el rol? Porque una cosa es apoyar al niño, que es niño, y otra cosa ya es al chico de 18 años que uno invierte un proyecto de vida. ¿Querés ser deportista? Anda a laburar también, pero también estudiar. Bueno, claro. Bien. Bueno, ¿hasta dónde la familia? Y otra pregunta que me hago, ¿estamos hablando de diserción masculina o femenina? Porque en las mujeres la deserción deportiva en la adolescencia es mucho más alta que en los hombres. Digo, ¿de qué vamos a hablar? ¿Mujeres u hombres? Hola, profe. ¿Qué tal? Hola, Nico. Mirá, justo me está pasando que justo estoy trabajando en fútbol femenino, en reserva, que es de 14 a 18 años. Y bueno, calculo que una de las deducciones que puedo hacer con respecto a lo que planteó Florencia es el volumen. Como hay mayor volumen de hombres que practican chicos varones, calculo que la deserción en el número general se va a ver mayor ahí. Después habría que ver los porcentajes haciendo, bueno, no es mi especialidad la estadística, pero viendo, bueno, a ver si el porcentaje es mayor en hombres o en mujeres por la cantidad, ¿viste? No sé cómo sería bien. Pero nos está pasando mucho que algunas vienen por mandato familiar, desde el nombre, de chicas que han recibido el nombre de un jugador importante de fútbol, como decir Diego, por ejemplo. Imagínate, con una historia, y que capaz la chica simplemente quería jugar al fútbol, divertirse, y llegar a ese ámbito ya genera otras presiones, porque se juega, primero es el hecho de ir a entrenar,
cumplir con ciertas reglas y pautas después de competir por un puesto, porque uno habitualmente también, cada una es la mejor capaz en su club, y ver que hay igualdad de condiciones a nivel futbolístico y tenés que pelear por un puesto, también te hace rever si tenés ganas o no, esos motivos que pasan, y después la presión y el mandato que viene de la familia, que a veces hace que sientan muchas presiones, por lo menos lo que estoy vivenciando a simple vista trabajando en esto hoy en día. Bien, ahí Nico cuenta su experiencia en el trabajo en el área también de fútbol femenino, y que justamente tiene situaciones de deserción o del no compromiso hacia el deporte digamos, de rendimiento o a la máxima competencia, porque por ahí solo quieren divertirse. ¿Qué más? A ver, ¿qué más aparece? ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué quilombo que armaste, Ezequiel? Dale, a ver. Claro, pero ese es como, sí, suponiendo que es el trabajo de investigación de Ezequiel, eso es lo que tendría que averiguar, digamos, por qué hay una deserción. Bien, está buena la pregunta, Rodrigo. Mira, ¿sabes por qué? Vieron que cuando arrancó Ezequiel con la idea le dije, ojo, porque de la manera que estás preguntando, podés estar 10 años investigando, porque la verdad que cuando vos haces una pregunta, digamos, de manera abierta, como que no tenés una posible variable que pueda ser la que incide en la cuestión, es como que estás abriendo el juego a que todo lo que aparezca, todo sirve y todo es válido. Es como que nunca cerra. Entonces vos decís, ¿por qué hay deserción de los jóvenes, de los jóvenes deportistas en Argentina? ¡Guau! Claro, qué sé yo, ¿por qué hay deserción? Digo, podés tener 400 variables de por qué hay deserción. Ahora, distinto es si vos decís, la influencia de los padres es significativa en la deserción de los jóvenes deportistas en Argentina, o ni siquiera en Argentina. Vos podés decir, en el fútbol femenino de tal nivel, o de tal club, o de tal... Bien cercadito, bien cerradito. Es decir, che, en este deporte de características federativas, es donde uno empieza a darle un recorte al objeto para decir, yo voy a investigar sobre esto y no sobre esto. Esto que acaba de suceder recién, en esto de preguntarles con Flor, che, ¿qué causas creen ustedes que existen para esta situación de deserción que presenta Ezequiel? Imagínense si hacemos una investigación para hablar de deserción y usamos todas las posibles causas que ustedes recién arrojaron. Tendríamos que el mandato familiar, que el rol de los padres, que lo económico, que las políticas deportivas, que la cuestión federativa, que no sé, que el exitismo juvenil, que la especialización temprana, que el rol de los medios de comunicación en el resultado deportivo, que todo esto que estamos mencionando son 10 trabajos de investigación distintos. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros planteamos ¿se acuerdan que la clase pasada hablamos de la fase problemática y hablamos del problema de hecho, del problema de investigación, de las preguntas de investigación? Eso lo que nos da es la ideación del objeto, es crear una mirada puesta sobre el objeto sobre el que nosotros vamos a trabajar. En este caso, podemos decir, che, el tema de la investigación es la deserción en el deporte. Ese es el tema de la investigación. Ahora, ¿ese es el problema de investigación? No, es parte del problema de investigación, no es el problema de investigación. Ese es el tema. Entonces yo miro esta investigación y digo, ¿me interesa como tema leer una investigación que habla de la deserción temprana en el deporte? ¿O de la deserción juvenil en el deporte? ¿Me interesa el tema? Bueno, entonces voy a leer esta investigación. Ahora, el problema de investigación empieza a profundizar esa problemática y a definir desde dónde. Porque el desde dónde tiene que ver no solo con lo que ustedes saben, sino con la propia experiencia que ustedes tienen. Todo lo que apareció recién son experiencias particulares o miradas particulares. Cada una de esas miradas habría que profundizarla. Entonces yo podría decir, ¿cuál es el nivel de influencia que tiene la especialización temprana en la deserción en el deporte en la bicicross de la provincia tal? Ese es mi problema de investigación. Yo estoy preguntando sobre dos variables principales. Para redactar un problema de investigación necesito al menos dos variables. Al menos dos variables. Entonces digo, tengo una que es sobre la que yo voy a trabajar, inevitablemente, porque mi tema es la deserción en el deporte. Ahora, ¿cuál es la variable que yo voy a manipular, que yo voy a controlar, sobre la que voy a trabajar? ¿Cuál es esa variable?
Esa variable es el rol de los padres. Esa variable es la especialización temprana. Esa variable es las políticas deportivas. Esa variable es la federación de bicicross. ¿Cuál es la variable que yo voy a manipular? Es a la que yo tengo acceso, es de la que yo tengo conocimiento, es donde yo tengo vivencias, experiencias compartidas. Y esa es la variable que vamos a ver cuánto modifica a la variable, sería una variable dependiente, porque depende de la variable que nosotros vamos a trabajar, que es la independiente. Hay una variable dependiente, que es la que está vinculada al tema de la investigación. Entonces, si yo digo, che, voy a trabajar la deserción, perfecto, pero la deserción, ¿desde qué enfoque la voy a trabajar? Cada uno de los que dijeron recién es un enfoque distinto. Ahí lo sumamos a Matías, que se acaba de sumar. Digo, cada una de estas cosas que ustedes mencionaron es una variable distinta. Entonces, nos podríamos preguntar, che, ¿qué trabajo realiza el Estado desde las políticas deportivas para prevenir la deserción en el deporte? O en el deporte de niveles competitivos, en el deporte juvenil, en el deporte infanto-juvenil. ¿Tiene influencia eso en lo que nosotros estamos proponiendo? Bueno, porque me interesa trabajar de las políticas deportivas, entonces trabajo que tal vez trabajo la accesibilidad, tal vez trabajo el sentido de oportunidad, tal vez trabajo, no sé. El enfoque lo voy a trabajar en función del problema de investigación que yo decido. ¿Está? Ese problema de investigación es sobre el que yo voy a trabajar en general toda mi investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que suponemos que el problema sobre el que va a trabajar Ezequiel podría ser, de todos estos que mencionamos, el que quieran. Digo, puede ser el rol de los padres, ¿no? Entonces, el rol de los padres, ¿cómo influye el rol de los padres en la deserción deportiva en edades juveniles? ¿Cómo influye el rol de los padres? Bueno, ahí no solamente acabo de decidir que voy a trabajar con la mirada puesta en el rol de la familia o en el rol de los padres, sino que además tengo que saber de qué manera yo voy a trabajar ese rol de los padres. Entonces, si yo pienso ahora, ya cerramos un poquito el enfoque y trabajamos en el rol de los padres, suponemos que Ezequiel va a trabajar eso, ¿no? Che, ¿qué rol tienen los padres sobre estos deportistas que podrían llevar a la deserción en el deporte? ¿Se les ocurre alguna pregunta? ¿Se les ocurre algún tema que podría ser influyente en la relación padre-deportista para que el deportista quiera dejar el deporte? Y la situación económica de los padres. Bueno, digamos. alto ahí. Vínculo padre-deportista, ¿no? El rol de la familia con el deportista. Uno podría ser el rol económico. Entonces me pregunto, ante el problema de investigación que ya planteé, vayan agarrando la línea de lo que venimos trabajando. Arrancamos con un problema de hecho o un problema real, que es que hay un determinado nivel de deserción en el deporte, que Ezequiel lo ve permanentemente en su deporte, en su provincia, que pasa que hay un recorrido determinado que se cumple, pero que después no logran avanzar a un máximo nivel de competencia o que van dejando el deporte por determinadas características. Entonces, él le empieza a llamar la atención esta cuestión de, por el rango de edad en el que se da, qué influencia podría tener la familia respecto de eso. Entonces, una pregunta que nos hacemos es, che, ¿la cuestión económica influye en este rol de los padres con respecto al deportista? Bueno, podría ser una la influencia económica. ¿Qué más se les ocurre? Ahí se puede bifurcar en dos opciones, que la dificultad económica le ejerza presión al niño o a la niña o al chico o a la chica para que llegue cada vez, o sea, una presión para que pueda llegar a ser profesional, o todo lo contrario, tener que dejar el deporte para tener que trabajar y hacer un aporte económico en la casa. Alto ahí. Eso que acabas de mencionar es lo que se hace cuando uno profundiza un tema en particular dentro de la investigación. Entonces, si nosotros preguntamos por la cuestión económica, es porque seguramente, y revisando trabajos, revisando situaciones de deportistas que han dejado por la cuestión económica, deportistas que a veces una entrevista
a un deportista determinado te da esa característica de, y en su momento tuve que dejar porque mis viejos no me podían ayudar, o tuve que salir a trabajar. Todas estas variables que vos estás mencionando entran dentro de la cuestión económica. Podría ampliarlo, podría decir que la influencia de la cuestión económica podría ser determinante en la deserción, entonces podríamos empezar a, que vos decís bifurcación, lo mencionás a estas dos cuestiones, pero te podría mencionar un montón de otras, como por ejemplo, hay deportes que son más costosos que otros. No es lo mismo hacer patín de carrera, patín artístico, que sabemos que tiene elementos que son muy costosos para niveles de competencia, que hacer beach volley. Entonces, que vos decís, che, con el shortcito y el top lo tengo resuelto. Estadio y un poco de arena. Entonces, hay cuestiones que a veces hay una cuestión económica más profunda, pero supongamos que seguimos con la influencia de la familia, para no abrir como tantas aristas. Seguimos Puede con ser la presión de la familia hacia ese chico para que practique ese deporte y no otro. Bien, la presión de la familia con respecto al deporte, perfecto. Entonces, ya dijimos, relación de la familia con el deportista, aparece la cuestión económica como una variable que podría ser importante, la cuestión de la presión psicológica que ejercen sobre el deportista para que haga ese deporte. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre que puede aparecer? El apoyo emocional que recibe de la familia. El acompañamiento o no de la familia. Dale, ¿qué más? Muy bien. Profe, puede ser que no haya como un desapego, o sea, que el deportista tenga que venir, por ejemplo, está en una provincia y tiene que venir a Buenos Aires y no puede hacer ese desapego porque está en la familia. Seba, viste que yo conté que tuvimos un trabajo vinculado a la deserción con deportistas de atletismo que eran de zona noreste del país. Bueno, una de las principales causas por la que abandonaron era porque extrañaban su familia y su territorio. Así que eso que estás diciendo, maravilloso. ¿Qué más? Dale. La presión por ser el mejor. Bien, la presión por el resultado. Buenísimo. Bien, quedémonos con esas 5 que dijimos. ¿No? Entonces, en el vínculo familia-deportista, podemos decir que la variable económica podría ser importante. Entonces, ¿qué me pregunto ahí? ¿Cuánto influye la variable económica para que la familia pueda acompañar al deportista? Primer pregunta. ¿Saben cómo se llama eso? Pregunta de investigación. Veníamos de un problema real, mencionamos un problema de investigación, que es el eje sobre el que se va a apoyar todo el trabajo, y ahora empiezo a desarrollar preguntas de investigación. Después vemos cuáles usamos y cuáles no, pero en principio me hago preguntas, que son preguntas simples, que tienen que ver con este vínculo, con esta relación entre familia y deportista, que va a ser el eje del trabajo. Entonces, ¿la puede repetir, profe, a esa pregunta de investigación que dijo recién? ¿La puede repetir así? Ya me la olvidé. Como ejemplo. Ya me la olvidé. No. Otra? Sí, te estoy cargando. Dijimos que ¿cuál puede ser el nivel de influencia de los recursos económicos en el vínculo familia-deportista, ¿no? Para que la familia pueda sostener ese deportista en ese nivel de rendimiento. Siempre hay que tratar de decorar un poco la pregunta. No vamos a decir, che, ¿qué pasa con lo económico? Entonces no sería una pregunta de investigación, pero sí podríamos decir cuál es el nivel de influencia que tiene el recurso económico familiar para sostener el nivel de competencia del deportista en ese ámbito. Punto. Es como, che, ¿qué pasa con lo económico? Yo lo estoy sintetizando, pero ¿qué pasa con lo económico dentro de esta relación familia-deportista, ¿no? La otra, para sostener... Sí. Entonces, desde las diferentes variables, de ahí se va a despegar, o de ahí va a salir el problema de investigación, que es... De las posibles causas. Ok. Vos elegís una causa, vos decís, che, para mí... Porque que no es lo que lo decidís vos, porque hoy te levantaste y decís, no, para mí tal cosa, no. Seguramente estuviste agarrando alguna bibliografía, seguramente estuviste buscando algunos recortes periodísticos, seguramente empezás a profundizar en el tema de la deserción y te empezás a encontrar con que dentro de la deserción, o lo dialogás como lo hicimos nosotros, lo abrís a un campo donde tenés muchos profesionales vinculados al tema, pero de alguna manera empezás a encontrar respecto de la deserción determinadas posibles causas de por qué hay deserción. Entonces empezás a escuchar distintas experiencias, a leer sobre distintas situaciones, vivencias, bibliografías que te hablan de la deserción, debe haber. No tengo ninguna presente ahora, pero debe haber. Entonces vos decís, che, la deserción en el deporte, ¿quién sabe sobre esto? Bueno, hay que ver qué pasa en otros lugares, cuáles son las causas, pero una de esas causas es la que a vos te llama la atención y que querés trabajar. En este caso hablamos de
el rol de la familia para que el deportista no tenga que dejar el deporte, ¿no? Como esencia del laburo. Eso quiere decir que en tu conjetura o en tu hipótesis sustantiva, que es como el espíritu del trabajo, vos lo que estás diciendo es que si la familia acompaña, el deportista seguiría en el deporte. Es como la contracara del problema que vos planteás, ¿no? De alguna manera lo que vos estás diciendo como espíritu de tu trabajo es que para vos es importante y vital el acompañamiento de la familia para el deportista. Que de esa manera vos crees como investigador que el deportista continuaría con su trayectoria deportiva si tuviese acompañamiento de la familia. Ahora, el acompañamiento familiar o no, depende de un montón de situaciones. No hay una sola razón, no es que vos decís, che, ¿tu familia te acompaña? Sí. Ah, bueno, listo, terminó mi trabajo de investigación, la familia lo acompaña, qué bueno. No, digo, ahí tenés como un montón de rasgos, características, particularidades, podríamos ponerle un montón de nombres, pero digo, lo importante de estos rasgos que empiezan a aparecer, que se construyen a partir de las preguntas de investigación, porque ya tenemos el eje, tenemos el tema y tenemos el eje, que es el problema de investigación sobre el cual trabajamos. Ahora empecemos a desmenuzarlo, empecemos a trabajar el detalle de esa cuestión. ¿Cómo trabajás el detalle? Con las preguntas de investigación. ¿Está? Esas preguntas de investigación, ¿qué te dicen? Bueno, que una podría ser el recurso económico, que la familia no tenga el recurso económico necesario para acompañar al deportista. Esa podría ser una. 2, podría ser que la familia presiona por el resultado deportivo, como planteó alguien por ahí recién. Otra podría ser que, no sé, que el deportista podría estar extrañando a la familia porque ese deporte se realiza en otro lugar. Otra podría ser, estas son todas preguntas que yo me hago, pero que ya son preguntas que están dentro del mismo paraguas. O sea, el paraguas es familia deportista, con relación a la deserción. O sea, el paraguas es familia y deportista, la relación o el acompañamiento de la familia al deportista. Ese es el paraguas del trabajo, digo, que es sobre el problema de investigación que nos paramos. ¿Cómo vinculamos esas variables? Variable dependiente, que es la deserción, variable independiente, que es la que manipulamos, que para nosotros es el rol de la familia. ¿Se entiende hasta acá? Si no, vuelvo a repetir, porque nos agarramos del ejemplo de Ezequiel para avanzar con cómo tienen que construir su problema de investigación. Dentro de estas variables. Por ahí con las variables, sí. Dentro de estas variables, ¿deberíamos tomar todas o deberíamos ir a algo específico que nos interese? O sea, por ejemplo, dentro de estas 5 que surgieron acá, sí, ¿deberíamos abarcar todas las que nos aparezcan o deberíamos tomar 2 o 3 las que nos parezcan? Mira, en todo trabajo de investigación hay algo que es importantísimo, que es el que decide si el investigador o la investigadora. Hay una decisión ahí. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la metodología crítica que dijimos la importancia de decidir en función de lo que sabemos y las experiencias? Digo, porque vos por ahí querés analizar el recurso económico y está maravilloso, pero vos tal vez como investigador no tenés el recurso para trabajar sobre los recursos económicos. ¿Se entiende? Porque hay que ver qué conlleva que vos quieras analizar los recursos económicos de alguien. Entonces tal vez es una variable que la minimizás y la trabajás dentro de alguna otra variable que podría ser una posible situación a analizar. Ahora, puede ser algo que surja y que vos lo dejes como una recomendación final en tu trabajo. Pero para vos poder profundizarlo, vos tenés que también tener herramientas. Entonces, ahí aparece algo que es importante, que es cuál es el nivel de conocimiento que puede tener el investigador para determinados temas y hasta dónde vos tenés la posibilidad de involucrarte con ese tema. Digo, tal vez requerís de ciertas estrategias para poder analizar un recurso económico familiar. Y no sé si estás preparado para eso, o tal vez sí. Pero eso es una decisión que vos vas a tomar dentro de la investigación. Entonces, tal vez es más importante trabajar ese rol familiar desde un análisis de los vínculos, por decirte, no sé, me fui por la rama, digo, tal vez simplemente querés analizar los vínculos familiares, que lo podés hacer solo entrevistando tal vez al deportista, y porque tenés acceso al deportista, ¿no? Que analizar el recurso económico. Todo eso te lo va a ir dando la misma investigación. Lo importante es que vos tengas claro qué vas a hacer, pero también qué no vas a hacer.
Y eso lo vas a construir en una primera etapa. Por eso se construye esta fase problemática. Que ojo, y en esto Flor me va a acompañar también, ¿no? Muchas veces sucede que vos arrancás y desarrollás una fase problemática y que en el medio de tu trabajo te surge una variable que vos no tenías en cuenta. Cuando uno desarrolla un proyecto de investigación, tiene cierta rigidez y cierta estructura para escribirlo. Pero cuando uno empieza a diseñar la investigación, y diseñar significa salir al campo, tomar datos, vincularse, empezar a trabajar sobre la investigación, hay que tener la flexibilidad necesaria para incorporar lo que creemos que es necesario incorporar. Por eso vuelvo a la idea de decisión de los investigadores y las investigadoras. O sea, siempre tienen que estar abiertos a poder decidir qué incorporar y qué no incorporar, o hasta dónde trabajar determinados temas. Una cosa, y justo que sí, es lo que iba a comentar, algo así. Para mí acá hay que ponerlo como una imagen como la sábana corta, ¿no? Donde yo tiro, de algún lado me voy a quedar corto. Entonces, si yo me pongo a investigar al 100 la cuestión económica, voy a dejar necesariamente de lado otras cuestiones, que quizás para mí explican, ¿no? Resuelven el problema como lo económico, pero que quizás que en verdad no. Es un error mío el suponer que lo económico explica todo. ¿Qué pasa en el caso de una familia que piense que hacer deporte es una pérdida de tiempo? Pero tienen el dinero, pero al chico no lo van a buscar al entrenamiento. Tienen el dinero, pero cuando el chico tiene un cumpleaños, prefieren llevarlo al cumpleaños antes que llevarlo a entrenar. Tienen el dinero, pero prefieren irse de vacaciones en plena temporada de entrenamiento del hijo. Entonces, el dinero está. Los padres lo apoyan. Yo sí, hijo, te doy todo. Ahora, pero yo en vacaciones me voy en plena periodo de entrenamiento o de torneo o de lo que sea. Bueno, entonces ahí ya la variable de lo que estamos hablando, de la cuestión económica, yo no sé si ya es tan relevante y explicativa del problema que estoy tratando. Entonces, esto es un poco, ¿no? Como una sábana corta. Tiro de un lado y saco del otro. Eso va a ser una decisión que van a tener que tomar ustedes. En este caso, a simple vista, quizás se trata de un trabajo más que estoy explorando, me estoy metiendo, estoy viendo, estoy describiendo, ¿no? Doy los primeros pasos en este tema. Entonces, quizás yo lo que haría es un panorama un poco más abierto, no enfocarme solo en lo económico y darle a ellos, sino tener un panorama un poco más abierto. Eso nos permite quizás buscar alguna otra explicación, pero sin meternos de lleno, pues no tenemos forma de meternos así como, ¿no? Muy profundo, pero ir tanteando diferentes áreas, diferentes temas. Yo creo que les conté, por ejemplo, sobre esto que dice Flor, creo que les conté lo que me está pasando en mi tesis, en su momento, que me pasó con la tesis de maestría, que me surgió en un momento un tema de género que me apareció en el trabajo y que yo no lo tenía previsto. Eso me lleva inevitablemente a tener que volver sobre la fase problemática, porque es un tema que yo quise considerar. Ahora, yo podría haber terminado mi trabajo, describir lo que pasó y decir, recomiendo que a futuro se trabaje sobre este tema, punto, y yo no meter las narices ahí porque me implicaba más trabajo. Pero está en cada uno y en cada una también. A esto vuelvo con las decisiones. Vos podés encarar el tema o no encararlo, pero si aparece en tu trabajo, digo, hay una cuestión ahí de responsabilidad moral también, que a uno lo lleva a decir, che, este tema lo tengo que laburar, por más que yo quiera cerrar mi trabajo, me parece que surgió esto y está buenísimo, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde uno tiene que trabajar en esto de que el enfoque, más allá de lo que uno presenta, puede ser que surjan transformaciones de esos objetivos, de esa fase problemática, y es normal que pase. No se asusten si eso sucede. Como el proyecto lo que hace es decirme, mira, vamos a trabajar sobre este tema, sobre este problema de investigación, y vamos a trabajar de este problema de investigación estas miradas. Son 4 o 5, no son más. Y a veces son 3. Es decir, son 4 o 5. Es decir, che, si voy a trabajar sobre el rol de la familia en un deportista juvenil de nivel competitivo o un nivel de alta competencia, el rol de la familia puede ser que esté vinculado a esto de el nivel de acompañamiento que siente el deportista, de
si extraña o no extraña el hecho de estar a distancia, de cuánto influye la distancia, la concentración, el entrenamiento en otros lugares. Fíjense que estoy preguntando cosas simples. Pero esas cosas simples tienen que venir de algún lado, no vienen solo de mi sentido común. Es porque en algún lado leí, vi, compartí la experiencia, alguien me contó, de algún lugar surge esa duda, esa situación. ¿Está? Entonces, eso que estoy haciendo ahí es profundizar el problema de investigación. Para profundizar el problema de investigación me tengo que hacer preguntas. Son 4 o 5, insisto, no son más. Porque en esas 4 o 5 preguntas yo tengo que poder cubrir todos los enfoques. ¿Y saben por qué? Porque de esas 4 o 5 preguntas que me hago, un posible intento de respuesta a cada una de esas preguntas es elaborar los objetivos de mi trabajo. El objetivo de conocimiento que yo desarrollo en mi investigación siempre suele estar vinculado a las preguntas de investigación. Nada más que ahí tiene que haber un trabajo sólido con respecto a la teoría con la que venimos trabajando, ¿sí? Porque son los objetivos los que después me van a decir qué voy a hacer durante mi investigación. Y yo ahí agregaría algo también, como decíamos, esto de limitarnos un poco y no irnos por las ramas, que me parece que no lo hablamos y ahora yo me lo pregunto, ¿no? Porque también se trata de recortar, no solo de seguir agregando, se trata de decir, bueno, también empiezo a cerrar un poco ese círculo, ¿no? Me hago 2 preguntas. Hablábamos del abandono. ¿Cómo definimos abandono? Cuando hablamos de abandono, ¿qué quiere decir? ¿Que el pibe antes entrenaba todos los días y ahora agarra la bici y se va a la ruta y tiene un estilo de vida saludable? ¿O que no entrenó nunca más y ve una bicicleta y llora? ¿O que no compite? No compite a un nivel de alto rendimiento o federado, pero que se junta con los amigos y sale y va y la pasa bien y tiene ese estilo de práctica deportiva. Eso es lo primero, ¿no? Definir, cuando hablamos de abandono, de qué exactamente estamos hablando. Porque quizás el deportista no lo toma como un abandono, simplemente dice, no compito, pero yo no se considera el mismo como que está abandonando la práctica. Y por el otro lado, también reducir y tener en cuenta si vamos a hablar de chicos con capacidad, con potencial biológico para un cierto rendimiento deportivo, porque quizás son chicos que cuando eran más pequeños pues tenían ciertas condiciones, pero que aumentando el nivel de competición y la exigencia física no tienen ese potencial biológico para hacer la diferencia. Entonces digo, estamos hablando de chicos que son muy buenos porque son niños, pero luego llegado a cierto nivel no pueden cumplir con esas exigencias, o estamos hablando de chicos que en verdad tienen el potencial y no lo pueden desarrollar, ¿no? Sí. Y muchas veces pasa, agregando esto que dice Flor, muchas veces pasa que cuando llegas a determinado nivel de competencia, sobre todo cuando empezás a ir a las provincias, porque a veces está todo tan centralizado, lo que son las competencias importantes, que a veces te falta circuito. A veces no tenés acceso a los circuitos de competencia. Entonces de repente llegaste a un determinado nivel que si no te vas a vivir a otro lugar, que si no vas a competir a otro lugar, llegó el límite al que vos podías llegar en tu territorio. Entonces también ahí aparece una situación de deserción que tiene vínculo con algo que dijeron antes como una de las preguntas de investigación, de esto de, che, los chicos se extrañan, los chicos se tienen que sostener en otro lugar, los chicos tienen que tener cierta contención, digo, hay un montón de situaciones, ¿no? Miren, me acuerdo de ese trabajo que les mencioné, que tenía que ver con esto de la deserción, que los chicos de repente, y las chicas de ese deporte, que era atletismo, que venían muchos de Misiones, Corrientes, que siempre principalmente los atletas de esta disciplina tienen muy buenas cualidades cuando vienen de esas zonas, se encontraban con que de repente pasaban de un estilo de vida determinado a tener que vivir en el CENAR, que viviendo en el CENAR tenían de repente su horario de entrenamiento solo a la mañana, que tenían mucho tiempo libre a la tarde, que tenían pocas posibilidades de estudio porque no tenían propuestas u ofertas de desarrollo educativo dentro del espacio temporal que tenían para estar ahí en el CENAR, que empezaban a alimentarse mal porque tenían acceso muy rápido a un McDonald's, a una comida rápida, que de repente no cumplían con lo nutricional, que no cumplían con el descanso adecuado, que pasaban hasta horas muy tardes compartiendo espacio
con otros y otras deportistas mientras estaban en las concentraciones. Digo, empiezan a tener un ritmo de vida, ¿no? El hábito, si quieren, para hablar de algo, el hábito, que el hábito de vida cambia rotundamente también. El hecho de no estar en tu lugar, el hecho de no estar viviendo bajo el mismo techo que estabas viviendo, el hecho de ir a vivir a otra provincia, a otro lugar, compartir con otras personas. Digo, se han presentado un montón de situaciones de este tipo en las cuales eso genera dos cosas, o que el pibe o la piba terminan dejando el deporte porque se encuentran con un ritmo de vida que les gusta más, o que terminan volviéndose, y esas eran características también de la deserción. Miren, hoy arrancamos hablando de deserción y se dispara para un montón de lugares. Lo importante de esto, y vuelvo, Ezequiel, qué quilombo que armaste con esto de la deserción, digo, lo importante de esto es, che, ¿qué enfoque me interesa a mí como investigador trabajar? ¿Qué enfoque me interesa? ¿Qué quiero resolver? ¿Quiero mostrar una situación social determinada? ¿Quiero generar conocimiento teórico? ¿Quiero resolver solo algo académico y nada más? ¿Qué quiero resolver con este trabajo? ¿Quiero poder generar propuestas de intervención para que esto no vuelva a suceder? Porque sé que es una problemática existente, que si me da de determinado modo quiero proponer intervenciones. Quiero generar propuestas. ¿Para qué estoy investigando? ¿Cuál es el nivel de acceso que vos tenés a ese lugar en el que vos te interesa? Ezequiel, por ejemplo, decir, che, voy a analizar lo de bicicross. Bueno, ¿por qué? Y porque yo competí durante 20 años en bicicross y hoy ya no compito más. Y me quedó la espina de que podría haber sido o podría haber tenido mucho más éxito deportivo en las edades que correspondían y no lo pude lograr porque no tuve el acompañamiento, la contención, no tuve la posibilidad, no tuve la oportunidad. ¿Qué te pasó con todo esto? ¿Cuánto de catarsis hay? Digo, pero ¿cuánto de catarsis hay en nuestro trabajo de investigación también y que no nos damos cuenta? Porque los temas que trabajamos son temas que nos mueven, son temas que nos llegan. Digo, no trabajamos un tema porque sí. De hecho, se recomienda que el tema que vos trabajás de investigación en cierto punto te apasione, te genere cierta excitación a sentarte a escribir y profundizar los temas. Digo, tiene que haber algo ahí que te mueve. Si no, no te vas a sentar a escribir 70, 80, 120 páginas porque sí. Tiene que haber algo que te llama de todo esto, ¿no? Sí, lo que me llama no es algo propio. Yo jugué al vóley, pero teníamos el deportista más exitoso de nuestra provincia, que tiene recursos económicos. Todos los parámetros que fuimos tocando estaban. Es más, se fue a Suiza a vivir y salió campeón del mundo desde los 8 años hasta los 16. Y hoy juega al básquet. ¿Por qué? Nadie sabe por qué juega al básquet. Cuando por ahí te pones a analizar los atletas de esa misma disciplina en Estados Unidos, en edades tempranas, ni aparecen en los rankings, en los podios, pero cuando llegan a las edades adultas de elite, empiezan a ser los mejores. Y por ahí yo encaminaba de decir, capaz que estamos queriendo ser exitosos muy temprano, cuando tendríamos que hacer el deporte un poco más recreativo al principio para permitir que exploten al final. O no sé. ¿Será quizás también que el deporte que finalmente eligió, no sé qué era, básquet, dijiste? Claro, ahora juega el básquet, pero... ¿será quizás que el básquet le permite otros accesos, una retribución económica que bicicross no, le permite porque juega con recreativo el básquet, o sea, se desligó totalmente de la bicicleta. No, él no quiere saber más nada con la bicicleta y todo el mundo insiste porque vuelva, porque era un potencial. O sea. Es un buen momento para hablarles de uno de los diseños de investigación que son interesantes, que es el estudio de caso único. Si vos me apurás, yo te diría que trabajaría en un enfoque de todo esto que trabajamos solo con ese deportista, para ver qué le pasó. ¿No? Así de simple lo digo, ¿eh? Lo estoy tratando de hacer como bien reflexivo y bien sintético. ¿Qué le pasó? Digo, porque por ahí esto que vos estás mencionando, como, che, ¿por qué no llegó? Tal vez él logró lo que sintió que podía lograr y hoy disfruta de hacer otra cosa. Simplemente, digo, tal vez él siente que en ese deporte no tenía más para dar. O tal vez siente que no tenía ganas, que no le interesaba y quería apuntar a otro deporte. Miren, hay un concepto de Erickson, que es un autor que se lo vinculaba mucho al arte, hablaba de que
o en este caso yo lo podría trasladar al deporte, pero digo que alguien que sabe algo sobre una determinada disciplina necesita hacer 10.000 horas de esa disciplina para poder ser bueno en lo que hace. 10.000 horas. No dice 1 año, 5 años, 20 años, dice 10.000 horas. Y después encontré otro autor, no me acuerdo ahora el apellido, se los voy a buscar si quieren para la semana que viene, que hablaba de las 10.000 horas, pero decía que esas 10.000 horas tenían que hacer en distintas actividades para que ese niño que arrancaba haciendo algo termine haciendo bueno en algo en una disciplina. Vos fíjate que yo lo estoy llevando a algo que podríamos empezar a filosofar sobre el tema de las 10.000 horas en una disciplina determinada. Yo te saco de esta situación y te digo que tal vez comparando estos dos autores vos podrías hacer un estudio de caso único con este deportista, para hablar de qué influencia tiene el hecho de haber realizado durante tantos años, durante tantas horas, durante toda su vida, una sola disciplina y no multideportes o multidisciplinas que lo lleven a después él elegir en qué siente que es bueno, en qué se siente cómodo o en dónde quiere disfrutar. ¿No? Entonces digo, muchas veces los enfoques los trabajamos nosotros desde nuestras experiencias. ¿Y por qué yo mencioné esto de Erickson y este otro autor que ahora no recuerdo el apellido? Yo llego a estos autores porque alguna vez tuve la experiencia de haberlos leído en algún trabajo de investigación. Alguien que hizo una comparación sobre el desarrollo infantil en el deporte. La importancia que tenía hacer 10.000 horas de una disciplina o 10.000 horas en disciplinas variadas. La discusión de... Fíjense que yo a través de haber leído estos autores, que por ahí ninguno de ustedes lo leyó, ustedes no lo pensaron por ahí, yo enseguida se me vino de referencia esta situación ante lo que él cuenta. Otro dirá, che, yo tengo un caso parecido, pero en otro deporte, con otro deportista, en otra provincia. La importancia de la referencia de lo que nosotros vivimos, de nuestras propias experiencias. Insisto con esto porque esto es vital para tomar decisiones. Arrancamos la clase pasada hablando muy fuerte de esto. Hoy lo vamos ratificando. Es esto, es desde mi experiencia, desde mis vivencias, yo lo veo desde este lugar. Pero para profundizarlo, necesito acompañarlo con ciertos recursos teóricos que van a ser importantes para mi trabajo. Eso es lo conceptual, la referencia de lo conceptual. Poder construir un concepto, poder construir una mirada. Eso es lo que le va a dar vida a mi trabajo de investigación. Si yo solo quiero trabajar el recurso económico, bueno, tengo que aprender sobre cómo profundizar en el recurso económico familiar. Si yo quiero trabajar en el rol de la familia, ¿desde qué mirada? ¿Lo trabajo desde la motivación intrínseca y extrínseca y comparo? ¿Lo trabajo desde la teoría del vínculo? ¿Lo trabajo desde dónde? ¿Desde dónde lo quiero trabajar? ¿Desde el capital simbólico de Bourdieu? ¿Desde dónde lo trabajo? ¿No? Ahí se pone contenta Flor, porque hablamos de temas de sociología, se empieza, ¿viste? Levanta así la cabeza y dice, este es mi tema. Digo, ¿se dan cuenta? Es como que cada uno lo trabaja desde su propio enfoque, desde sus experiencias, su conocimiento, pero también el conocimiento lo tenemos que buscar en lo conceptual. Y ahí, y te metieron otro, mira, la violencia en el deporte, ahí veo en el chat que van lanzando, presiones resultadistas de los padres. Bueno, tal vez si trabajás de la presión de los padres, trabajás si la presión de los padres nos genera violencia en el deporte. ¿Qué sé yo? Mirá el tema que sacó, no sé, no llego a ver quién es el... Emiliano. Emiliano, ahí está, Stefanini. Fíjense los temas que pueden surgir a partir de la relación entre las variables que nosotros decidimos vincular. Entonces, hoy estamos usando de ejemplo este quilombo que armó Ezequiel con el tema de la deserción. Pero hagan analogías con cada uno de los temas con los que ustedes vienen pensando para elaborar esta fase problemática que les propuse la semana pasada. Y que hoy con Flor lo vamos a empezar a profundizar para saber, por lo menos hoy, poder llegar a desarrollar los objetivos. Entonces, para ir cerrando ideas, y ya le doy pie a Flor para que empiece a hablar de los objetivos, que es un tema que le encanta. Arrancamos. Un problema de hecho o problema real. Es el problema que contamos. Él contó, Ezequiel recién contó, dijo, un pibe deportista, campeón del mundo en determinada disciplina, terminó jugando otro deporte, no terminó compitiendo en la máxima competencia, aunque seguramente tenía las capacidades, aunque tenía las cualidades, tenía el recurso económico, pero lo dejó de hacer. ¿Qué pasó con este flaco? Miren, estoy tratando de hacerla bien de barrio, ¿no? ¿Qué pasó con este flaco? Es decir,
Loco, ¿qué pasa con esto? Bueno, ahora vamos a empezar a darle seriedad al tema. Esto que Ezequiel cuenta que sucedió, que es un caso de alguien, vamos a ver desde dónde lo trabajamos. Che, ¿esto se repite en otros deportistas? ¿Esto pasó en otras situaciones de este mismo deporte? ¿Esto pasa porque está lejos de la competencia, porque vive en esta provincia? ¿Esto pasa porque la federación no le dio el sostén que necesitaba? ¿Esto pasa porque las políticas deportivas de nuestro país no acompañan estos procesos? ¿Esto pasa porque le faltaba el recurso económico? Todo esto que nos preguntamos antes, ¿por qué pasa esto? Bueno, este problema real que se presenta, que es la deserción o el abandono de ese deporte en ese nivel de competencia, tiene que tener una posible, o tiene posiblemente una causa. Esa causa la vamos a decidir nosotros o nosotras en función de lo que queremos profundizar. ¿Dónde queremos meter las narices? ¿Está? ¿Se entiende cómo viene ese proceso desde un tema de investigación hasta empezar a desarrollar ese problema de investigación? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ante el mismo problema de hecho, esta misma situación que nos contó Ezequiel en detalle, esta misma situación puede tener muchas investigaciones. Si este es mi problema de hecho, todas estas pueden ser todas investigaciones distintas. Yo voy a elegir una posible causa de este problema real. Esa posible causa de ese problema real va a ser mi problema de investigación y es la variable independiente sobre la que yo me voy a apoyar. ¿Por qué? ¿Cuál sería la variable dependiente de lo que yo haga? Y la variable dependiente va a ser la deserción, va a ser el abandono de ese deportista en ese deporte, para el que yo creo, o él cree que él tenía ciertas capacidades, ciertas cualidades y demás. ¿Se entiende esta idea de cómo vamos generando nuestro problema de investigación? Si no, por favor, pregunten, porque hoy nos tiene que quedar claro esto, así avanzamos. Profe, a mí habló un montón de la fase problemática. ¿Y qué es eso entonces? Si hasta ahora como que nombró todos los pasos y nunca nombró fase problemática. Todo lo que está incluido dentro de la fase problemática es desde el problema de hecho hasta el desarrollo de los objetivos. Eso va a ser la fase problemática. Ah, ya entendí. Por eso estaba diciendo, desarrollar una fase problemática de un proceso de investigación es determinar el problema real, ¿sí? o partir de ese problema real que nosotros tenemos, desarrollar un problema de investigación con estas causas, trabajarlas desde el enfoque que nosotros pretendemos, y una vez que tenés el problema de investigación, empezar a profundizar ese problema de investigación. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos elegís trabajar el rol de la familia, dejaste de pensar en el rol del Estado como política deportiva. Dejaste de pensar únicamente en el factor económico. Dejaste de pensar vas a trabajar el rol familiar. Ese va a ser tu problema de investigación y no otro. Esa decisión que vos tomás frente al problema de investigación que decidiste es porque toda tu investigación va a estar en torno a ese problema de investigación. Quiere decir que de todas las posibles causas de ese problema real, vos vas a elegir una sobre la cual trabajar. Punto. O tal vez agarrás 2 o 3 y las nucleás en un solo trabajo. A esto me refiero. Uno trabaja una mirada, no trabajás todas. Miren, recién tuvimos una tutoría antes de empezar a entrar a clase con ustedes. Y hay un ejemplo ahí que está bueno porque era como bastante claro. Un muchacho, Damián, que nos dice que quiere trabajar un tema en el handball. ¿Cuál era el tema vinculado al handball? Era que él quería trabajar, en realidad leyó un libro de un ex jugador yugoslavo, creo que era, ¿no, Flor? De un ex jugador. No me acuerdo dónde, pero sí, era un país así. Pero digamos, un equipo de handball, alguno que sepa mucho de handball. ¿Qué país europeo de ese estilo de país puede ser una potencia mundial? Dinamarca, Noruega. Dinamarca. Bueno, supongamos que era de Dinamarca. Vamos a poner como ejemplo que era de Dinamarca. Un tipo que escribe un libro sobre su trayectoria deportiva donde habla que donde mejor le fue deportivamente es con un sistema de entrenamiento que él denomina sistema robusto de entrenamiento, que da determinadas características en la forma de ser entrenado. Cuando Damián arranca en la tutoría con nosotros, nos dice que él, a causa de este entrenamiento robusto, quería trabajar
el entrenamiento intermitente y la influencia que tenían 4 o 5 características de esos deportistas. Una pregunta simple que le hicimos es, Damián, ¿por qué vas a trabajar sobre el entrenamiento intermitente si lo que vos tenés que trabajar en realidad es sobre el entrenamiento robusto sobre el que vos estás pensando? Que tenés las características, que tenés la forma de trabajarlo, que tenés la mirada, que tenés el cómo se trabaja. Bien. ¿Por qué iba a arrancar él trabajando con el entrenamiento intermitente? ¿Porque le gusta el entrenamiento intermitente? Bueno, son temas distintos. Ahora, si él quería mejorar ciertas capacidades de esos deportistas y quiere enfocarse en el entrenamiento robusto que da características a este jugador o ex jugador yugoslavo de la selección y demás, enfócate en el entrenamiento robusto. Y fíjate por qué lo llama robusto, qué características tiene, qué sistema de entrenamiento aplica, qué métodos, sobre qué tipo de zona de entrenamiento tiene repercusión, qué impacto tiene en los sistemas energéticos, qué cuenta sobre todo esto. Ahí vos armás lo conceptual, porque vos decís, trabajo sobre esta teoría, pero no voy a trabajar sobre sobre entrenamiento intermitente, sobre las 4 capacidades que yo quiero, no. Trabajá sobre lo que te intriga. Si a vos te intriga el entrenamiento robusto, ¿qué tiene que ver el entrenamiento intermitente? Es como que parece que tienen ganas de complicársela a veces. Es decir, en ese caso, mi variable dependiente, ¿sí?, va a ser el entrenamiento robusto. Porque yo lo que quiero saber es qué impacto tiene el entrenamiento robusto en determinadas características o cualidades de esos deportistas. Pero para poder definir esas características y cualidades, tengo que saber específicamente de qué se trata el entrenamiento robusto. ¿Se entiende? Digo, si ustedes no profundizan la temática, si ustedes no leen sobre esa bibliografía, sobre ese artículo, sobre ese tema sobre el que quieren investigar, difícilmente puedan hacerse preguntas sobre ese tema. Porque las preguntas no parten del sentido común. No parten del sentido común. Que partan de las experiencias y las vivencias es porque lo están haciendo desde lo que están leyendo y desde el conocimiento que están generando, que es muy distinto. Esas representaciones aparecen porque ustedes lo están leyendo, lo están vinculando en algún espacio, conocen el contexto, se vinculan con algún deportista, con otros entrenadores, pero no aparece de la nada. Alguna representación tiene eso. Entonces, insisto, así llegamos a los objetivos y dejo de hablar, porque siento que estoy hablando mucho, basta, me callan. Si estoy hablando mucho, me callan. Problema real. Del problema real, un problema de investigación. Yo elijo cuál voy a encarar. Porque me siento cómodo, porque tengo acceso, porque me gusta el tema, porque me intriga, me interesa. Elijo uno sobre el cual voy a trabajar. Una vez que tengo mi problema de investigación, como dijimos antes, el rol de la familia en la deserción infanto-juvenil, deportiva infanto-juvenil, listo. Ese es mi problema de investigación. A partir de ahí me empiezo a hacer preguntas. Esas que aparecen y que las van a tener en el proyecto, las tienen en el proyecto, son las preguntas de investigación. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Si ustedes no me contestan, yo doy por hecho 2 cosas. Una, o que entendieron todo, o la otra es que no entendieron nada. Por favor, algo díganme porque me desespera. Sí, Luján, decime. Quería preguntar si tiene que ser vinculado al alto rendimiento o puede estar vinculado al deporte recreativo. Puede estar vinculado al deporte recreativo, puede estar vinculado a una clase de educación física, puede estar vinculado al ámbito en el que vos te desarrollás. ¿Por qué te voy a pedir alto rendimiento deportivo si tal vez vos no tenés acceso al alto rendimiento deportivo? Claro, porque yo quería hacerlo en base a donde yo me desarrollo, en esa institución. ¿Dónde te desarrollás, Luján? Sociedad de Fomento se llama, en AEDO Sur. Perfecto. Sociedad de Fomento y tiene que ver con esto, con la deserción de los adolescentes una vez que terminan un determinado ciclo deportivo. Si tiene que ver con algo institucional, con que no haya propuestas, si tiene que ver con la familia, o sea, ¿por qué se desvinculan y no pueden seguir en otras actividades o en la misma actividad, pero en otras formas? Me tocas las fibras. Te digo, me tocas las fibras porque justamente mi tesis tiene que ver con ese tema. Hay un gran problema de accesibilidad.
Sí. ¿Está? Digo, porque muchas veces creemos que dejan porque quieren dejar, porque se termina un círculo, como vos decís, un circuito de posibilidades. En realidad tiene que ver con la accesibilidad, la falta de oferta, la falta de posibilidades de desarrollo de actividades. La falta de proyecto deportivo, de la falta proyecto de proyectos, institucional. sí, y de espacio para los adolescentes. Sí, Exacto. Bueno, es un tema para profundizar y que en una sociedad de fomento es un tema hermoso para trabajar, ya te lo digo. Buenísimo. Sí. Vale. Yo Bien. estoy ahora ahí como coordinadora deportiva y como que es una de las cosas que más me llama la atención. O sea, cómo poder hacer para que ellos sigan y no se vayan. Mira, hay pocas no es actividades. Que se van y hacen otra cosa en otro lado. Sí, hay pocas actividades que en la fase adolescente, por lo menos yo tengo el estudio entre los 15 y los 19 años, por ahí tendrás que ver 2 añitos antes a ver qué pasa. La mayoría de los torneos que se realizan en edades infantiles siempre incluyen hasta los 12, 13 años de máxima. El problema que tenés a los 13 años es que deja de haber circuito deportivo para los que no siguen federados. O sea, a partir de ahí lo que hay es mucha actividad federada, tipo vóley, handball, básquet, que hay a nivel federativo en esas edades, o el fútbol ya cuando van a clubes, pero en realidad tenés digamos, las principales propuestas que existen siguen siendo artes marciales, algunos espacios de fitness que tienen abierto para esas edades, todo lo que tiene que ver con danza, gimnasia artística y demás, y después para de contar, el deporte federativo es lo único que te da posibilidad de desarrollar en esas edades. Hay mucha falta de propuesta para esas edades, así que un tema lindo para trabajar. Sí, buenísimo, gracias, profe. Dale. Agustín, ¿querés preguntar algo que así ya después Flor les tiene que contar de qué se trata de desarrollar objetivos? Dale, sí, es cortita. Les pregunto a los dos si uno puede pensar un problema de investigación, por ejemplo, como más cuantitativo, es decir, yo quiero probar si este protocolo X de entrenamiento me mejora el salto en este grupo de gimnastas, bla, bla, bla. Digo, ¿se podría pensar algo así o tiene que sí o sí incluir una dimensión cualitativa o de este estilo? No, sí o sí no. Lo que vos tenés que decir, o lo que tenés que aclarar es, lo querés hacer cuantitativo, hacelo cuantitativo. Lo que sí tenés que contar es qué sentido tiene hacerlo. ¿No? Digo, ¿cuál es el sentido de aplicar ese protocolo, ese sistema de entrenamiento? ¿Dónde lo querés aplicar? O sea que cuando vos contás todo eso, indefectiblemente tiene un aspecto cualitativo, que es el contexto en el que lo aplicás. O sea que, por más que vos lo quieras llamar cuantitativo, difícilmente tenga características solo cuantificables. O sea, tenés un montón de características que tienen que ver con dónde lo aplicaste, en qué edades, cómo se comporta, qué sentido tiene, qué formación tienen, qué trayectoria deportiva tienen. Hay un montón de características que son importantes también. ¿Está? Así que, digo, lo de cuantitativo o cualitativo me tiene sin cuidado. No me molesta que le quieras decir cuantitativo siempre y cuando vos puedas contar todo eso. Lo que te va a pasar es que cuando cuentes todo eso hiciste un trabajo cuanticualitativo, tal vez. Bien, ¿alguien más quiere preguntar algo que no pueda esperar? Bien, entonces, para darle pie a Flor con lo que va a contar de los objetivos, se los cuento muy fácil. El recorrido de la fase problemática que preguntaba Rodrigo es problema de hecho o el problema real, problema de investigación, preguntas de investigación. A partir de las preguntas de investigación, y a partir que ya ahí hay un trabajo con la teoría, con la búsqueda de información que ya tenemos y demás, lo más importante que sigue en el trabajo es poder desarrollar los objetivos. Y cuando digo lo más importante del trabajo es porque es lo más importante del trabajo. Desarrollar los objetivos de conocimiento de mi trabajo de investigación es lo más importante del trabajo, porque son la guía de mi trabajo. A partir de ahí, todo lo que yo voy a hacer es en función de esos objetivos. ¿Está? Y con eso, Flor, ahí contales. Bueno, entonces, a ver, como decía Hernán, los objetivos son centrales, ¿no? Ahora, por el hecho de que nosotros tenemos que definir estos objetivos, no quiere decir que durante el trayecto de nuestra investigación iremos retocando, ¿no? Porque ¿qué? ¿Qué es lo que buscamos en estos trabajos en general? Lo que se llama la coherencia interna, ¿no? La coherencia interna de un trabajo. Entonces, hay una línea muy clara entre la teoría que tomo, el objetivo que propongo, los resultados que voy a estar esperando, no la respuesta, sino el tipo de resultados, ¿no? Que voy a estar esperando, independientemente
Si es sí o si no, voy a estar esperando una respuesta a esto que estoy proponiendo, ¿no? Entonces, los objetivos en el trabajo son centrales, es lo que va a guiar toda mi energía, mi esfuerzo investigativo. Entonces, eso lo tengo que tener bien claro. Esencialmente, hay distintos tipos de objetivos. Nosotros nos vamos a enfocar en objetivo general y específico, ¿no? En esta instancia, en este nivel de formación, vamos a utilizar eso, pero hay varios tipos de objetivos. El objetivo general va a describir como la esencia, el para qué central, ¿no? Es como la máxima expresión de lo que yo quiero abarcar, trabajar, de mi enfoque, ¿no? Es la máxima expresión de lo que yo me propongo. Entonces, el objetivo general tiene que ser abarcativo, pero al mismo tiempo limitar, ¿no? Voy a trabajar en futbolistas, hombres de entre 18 y 40 años, en tal región, en tal año, ¿sí? Porque tengo que al mismo tiempo limitar, marcar la cancha. Bien, entonces, ¿para qué? ¿No? El objetivo general también me tiene que dar un para qué. Muchas veces, más que nada, por ejemplo, en trabajos de intervención, ¿qué es un trabajo de intervención? Cuando queremos sacar una foto de un antes y un después. Entonces vengo con una idea, la aplico y mido los resultados, el antes y el después. Muchas veces se olvidan de poner el para qué. ¿Yo para qué quiero hacer esto? ¿Yo para qué quiero que la gente aprenda a comer sano? Bueno, para generar un hábito de vida, para aumentar su calidad de vida. Bueno, entonces, un para qué. ¿Sí? Yo no quiero que la gente coma solo fruta y verdura todos los días. ¿Para qué? Bueno, para instalar un hábito saludable, para bajar los niveles de colesterol, azúcar, etcétera, etcétera, para tener una sociedad más saludable, para bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, siempre el para qué. ¿Para qué me propongo esto? Muchas veces esto se lo olvidan. Después, los objetivos tienen que tener algunas características. Por ejemplo, ¿se les ocurre alguna que usted me diga, mira, un objetivo tiene que tener esta característica? Rápido, ¿a alguno se le ocurre una palabra clave? Concisos. Bueno, concisos, pero sí, a ver, no puede ser un objetivo de... Esperen, no puede ser un objetivo de 5 renglones, pero al mismo tiempo lo que decíamos, tiene que estar bien definido, ¿ok? Tiene que estar bien definido qué población me dedico, qué implica, en qué momento, pero, ok, vale. ¿Qué más? Una chica había hablado. Que tiene que tener un orden. Bueno, sí, una lógica, ahora vamos a ver. ¿Qué más? Atrayente. ¿Cómo? Atrayente. Bueno, eso depende, qué sé yo, eso eso no sé si el objetivo tiene que ser atrayente, el objetivo tiene que estar en estricta relación con tu tema de investigación, eso es central, después vemos si atrae o no atrae. No necesario. ¿Para quiénes? ¿Cómo? ¿Para quiénes? Sí, pero a ver, por ejemplo, un objetivo, les digo, algunas características esenciales, tiene que ser alcanzable. ¿Sí? Yo no puedo proponerme un objetivo que sea inalcanzable, porque ahí ya pierdo, ¿no? Ya pierde sentido. Tiene que ser alcanzable. Al mismo tiempo tiene que presentar un pequeño desafío, ¿no? Tiene que representar un trabajo que hay que hacer. Si yo vengo y digo que mi objetivo general es ir al club de fútbol y contar cuántas camisetas rojas veo en la cancha, yo digo, eso sí, vale. ¿Cumplo con el objetivo? Sí. El para qué, no lo sé. Pierde, ¿no? Un poco de sentido ahí. Medible. El objetivo lo tengo que medir, ¿no? Entonces, y esto tiene que estar medido como en un contexto también. Yo siempre pongo el ejemplo cuando me ponen en los trabajos, aumentar la base societaria del club, ¿no? Ese es mi objetivo general, aumentar la base societaria del club. Bueno, entonces, y ustedes son el presidente del club, yo les vengo con esta idea. ¿Cuál es tu idea de estos 4 años de gestión? Aumentar la base societaria del club. Bueno, fenomenal. Pasaron los 4 años o los 2 años de mi gestión y yo aumenté de 200 tipos, pasamos a 205. ¿Aumenté la base societaria del club? Sí, la aumenté. De 200 pasamos a 205. Pasaron 2 años, gasté 500.000 pesos. ¿Y cuál fue el impacto? Ah, pero yo el objetivo lo cumplí. O aumentar la base societaria del club en 10 años. No. Entonces, aumentar la base societaria del club lo tengo que medir. ¿En cuánto? En un 10%.
alcanzar los 300 socios. ¿En cuánto? En 2 años, en 1 año. Invirtiendo un presupuesto de 50.000 pesos al mes, ¿no? Por 1 año. ¿Se entiende a lo que voy? Lo tienen que poder medir, porque si no, sí, uno hace el objetivo, pero pierde relevancia, ¿sí? Entonces, alcanzable, pero desafiante. Medible, ¿sí? Tiene que estar bien definido, pero por el hecho de que no sea muy conciso, que no me dejen de dar información, ¿sí? Tienen que encontrar un balance. Por otro lado, los objetivos en general tienen que ser operativos. ¿Qué quiere decir operativos? Que los puedo bajar a la realidad, ¿sí? O sea, si me ponen un objetivo que yo no lo puedo operacionalizar, es imposible. No lo puedo bajar a la realidad, no lo puedo poner concreto, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero medir el ausentismo escolar, ¿no? Como concepto. Bueno, ese concepto tengo que bajar a la realidad. ¿Qué estoy midiendo? La falta de los alumnos. Bien, si vienen o no vienen a clase. Flor, ahí para ponerles un ejemplo, por ejemplo, no sé, con esto que dice Flor del ausentismo. Una cosa, un objetivo es, porque a veces tienen que tener cuidado, muchas veces confunden el objetivo de investigación con el objetivo de intervención. Una cosa es decir, analizar el nivel de presentismo de los estudiantes de 15 a 17 años en tal actividad. Es como decir, analizar esto. Yo voy a analizar el nivel de presentismo o el nivel de ausentismo. Yo voy a hacer esto, que es generar conocimiento respecto de esto. Yo podría decir analizarlo, podría decir medirlo, podría decir caracterizar los rasgos por los que existe ausentismo de los estudiantes, tal, ¿no? Entonces, fíjense que los verbos con los que se inician no son promover, promocionar, lograr, porque yo ahí no estoy interviniendo para poder mostrar qué es lo que hice, sino que estoy diciendo qué voy a hacer, ¿no? Fíjense que los verbos de conocimiento me llevan al qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Voy a analizar esta cuestión porque necesito, como decía Flor, poder medir qué es lo que pasa con respecto a este nivel de ausentismo, de presentismo. Pero yo no digo promover el presentismo entre los estudiantes de... ¿Está? Yo no estoy haciendo un proyecto de intervención, yo estoy haciendo un proyecto de investigación. Yo tengo que contar, ¿no?, qué es lo que hice para poder analizar ese nivel de ausentismo, de presentismo de los estudiantes. ¿Se entiende la diferencia entre proyecto de investigación y proyecto de intervención? Una cosa es promover conocimiento, ¿sí? Una cosa es generar conocimiento a partir de estos verbos que uno utiliza, y otra cosa es hablar de las acciones que uno va a realizar. ¿Está? Yo no voy a promocionar, yo no voy a promover, no voy a generar. Yo no puedo decir generar mayor nivel de presentismo. Yo no voy a generar nada. Yo con mi investigación lo único que voy a hacer es contar qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir analizar. ¿Está? Yo les quería mostrar, mostrarnos, se los voy a leer. Hay algunos verbos que quizás les pueden ser útiles. Verbos, ¿cómo empiezan a escribir un objetivo? Bueno, un objetivo en general, en el 99% de los casos, se empieza con un verbo en infinitivo, ¿no? Entonces, como decíamos, verbos para objetivos, por ejemplo, objetivos generales, ¿no? De investigación. Analizar, comparar, explicar, diseñar, bueno, dicen, vamos a ver, analizar, comprender, medir, ¿no? Ese tipo de verbos son los que van a tener que tener en cuenta, este tipo de verbos, ¿no? Bien, ahora, si nos vamos a los objetivos más específicos, ¿no? Hemos dicho que tenemos el objetivo general y los específicos. ¿Qué es lo que hay que buscar acá de nuevo? La coherencia entre los dos, ¿sí? Tienen que estar en sintonía. Si mi objetivo general es proponer o investigar sobre una problemática concreta, yo después no puedo abajo en un objetivo específico saltar con algo que nada que ver tiene con el objetivo general. No puedo hablar de que voy a implementar una capacitación, ¿sí? Porque yo lo que estoy hablando es de otra cosa. Entonces, es como que tengan yo siempre le digo a algunos alumnos que
el objetivo general es como una torta. Si la torta es de vainilla, los objetivos específicos no pueden ser de chocolate, tiene que ser migas del de arriba, de lo que viene de arriba, del todo, ¿sí? De mi guía, ese objetivo general pesado, ¿no? Concreto. Ahora, ojo cuando escriban los objetivos específicos, tampoco es un listado de acciones que yo voy a hacer, ¿sí? El tema del ausentismo, yo no voy a poner un objetivo específico que voy a hacer un listado sobre quién vino. No tengo que poner en los objetivos específicos procedimientos que yo voy a tener que hacer, ¿sí? Es como que me pongan que quieren investigar sobre el equipo de fútbol femenino de tal club. Bueno, primero las voy a citar a las alumnas, después les voy a hacer esto, después vamos a tener una reunión los martes y los... No, eso Miren, no son objetivos específicos. Volviendo, Flor, un segundito, volviendo al caso de Ezequiel, el tema de la deserción y que... ¿Cuál fue el tema que quedamos, Ezequiel, al final del problema de investigación? ¿El rol de la familia, habíamos dicho, para seguir con el ejemplo? Sí. Bueno, supongamos que decimos el rol de la familia. Entonces vos decís, en un objetivo general, con esto que les dice Flor, vos podés decir, analizar los rasgos influyentes del rol de la familia respecto de la deserción en deportistas juveniles, ¿no? Rasgos influyentes. Lo que pasa es que después tengo que decir cuáles son los rasgos influyentes. Entonces, con estos rasgos que decimos de manera general, después en los objetivos decimos identificar en el vínculo familia-deportista rasgos económicos que tengan incidencia en la no práctica de este deporte. No sé, caracterizar tal comportamiento, analizar tal situación. Es como que todo va a depender de esos rasgos influyentes. ¿Se entiende? Es como que un objetivo general tiene que poder incluir a todos los objetivos específicos. ¿Está? Si hay un objetivo específico, con esto que les estaba diciendo a Flor, si hay un objetivo específico que es de chocolate y no es de vainilla, no va para otro lado, listo, no tiene que ver con la búsqueda que nosotros estamos realizando, ¿está? Entonces, o si es de vainilla y chocolate, lo que tiene que aparecer que en el objetivo general menciona a los dos, ¿está? Digo, no puede quedar un objetivo específico sin estar incluido en ese objetivo general. El objetivo general como que tiene que lograr contener a todos los objetivos específicos. Y una cosa más agrego, el objetivo general va a tener mucho que ver tanto con el problema de investigación como con la hipótesis. Lo que cambian ahí son los sentidos, la intencionalidad que tienen, pero en la redacción, aunque les parezca que es reiterativo, aparecen prácticamente mencionadas las mismas variables. Lo que cambia es la intención de lo que se dice. ¿Por qué? Porque en el problema de investigación me pregunto cómo se relacionan esas variables. En la hipótesis, doy por hecho que hay un tipo de relación entre esas variables, porque yo estoy afirmando, hay una presunción de que algo está sucediendo de un determinado modo. En el objetivo general, yo estoy diciendo que voy a hacer la búsqueda sobre la relación de esas variables. O sea que lo que cambia es la intención que le doy a cada una de esas oraciones, pero prácticamente mencionan las mismas cuestiones. No varían demasiado en lo que mencionan. Incluyen las mismas categorías, incluyen las mismas, para este caso son como categorías de análisis, se le dice, o variables, ¿no? Tienen como muchas menciones, según los autores, pero digo, prácticamente hacen las mismas menciones. Lo que cambia es que después, una vez que redacté mi objetivo general, voy a los objetivos específicos, y ahí es donde yo empiezo a decir qué voy a hacer durante mi trabajo. Ojo, un detalle que no quiero dejar de mencionar. El decir qué voy a hacer dentro de mi trabajo no quiere decir qué actividades. Por ejemplo, yo no voy a decir encuestar a los adolescentes para conocer su nivel de comportamiento frente a una evaluación. Yo no voy a hacer eso, yo no voy a decir que voy a encuestar. Ahora, lo que me pregunto es, ¿para qué encuestaría yo a los adolescentes en ese caso que tienen una situación de la evaluación? Es analizar el nivel de presión que sienten los adolescentes respecto de una evaluación. Yo lo que digo es, ¿qué voy a hacer en el trabajo? No estoy diciendo cómo lo voy a hacer. ¿Está? El objetivo me dice qué voy a hacer, no me dice cómo. El cómo aparece en la introducción, ¿puede ser? Del trabajo. Teniendo en cuenta el último archivo que teníamos que leer. La introducción
en realidad, viste que nosotros les pedimos el problema real o el problema de hecho. Vos lo que contás en el problema real o el problema de hecho es cómo llegás a tu problema de investigación. La introducción es eso, es contar cómo llegás a esta problemática. O sea que lo que vos me contás hoy y que te adelantaste, y ya te lo digo hoy, digo porque ya se urgió como pregunta, lo que vos trabajás en el problema de hecho o en ese problema real es lo que se termina transformando en tu introducción o en parte, porque después en la redacción de la introducción vamos a trabajar otras cosas también. Pero en parte la introducción te dice cómo llegás a esa problemática, o sea que es más o menos mencionando las cuestiones que pasan en el problema real. ¿Está bien? Entonces, no me quiero desviar igual de los objetivos, que estamos metidos en objetivos y que es importante. En esto que les estaba contando Flor, lo importante es que ustedes comprendan que los objetivos cumplen un rol que es fundamental, que es vincular lo conceptual, toda esta teoría que trabajamos, toda esta fase problemática, con el diseño de la investigación. Porque gracias a los objetivos, nosotros después vamos a decir cómo y de qué manera vamos a resolver cada uno de esos objetivos. O sea que los objetivos se transforman, se los puse recién ahí, que creo que Martín me había hecho una pregunta y aproveché para responderle en el chat. ¿Qué función cumplen los objetivos? Ser el nexo entre lo conceptual y lo empírico. ¿Está? Porque los objetivos me dicen cómo y de qué manera yo voy a encarar esta investigación. ¿Qué estrategias me voy a dar para resolver los objetivos? Nosotros tenemos que hacer nuestra investigación para resolver los objetivos. Por eso son tan importantes. Por eso redactar bien un objetivo es vital, es importante. Y por eso, aprovechando, Flor, algo que te quede para terminar, si no, vamos cerrando porque nos quedan 5 minutos. No, a ver, no, podemos dar ejemplos después, pero seguimos hablando. Sí, Dale, sí. Ahora si queremos algún ejemplo más, pero por ejemplo, lo que van a tener que hacer esta semana, y la semana pasada zafaron porque no les subí el lunes y me parecía poco tiempo para subírselos después, van a tener que construir la fase problemática con los objetivos redactados. Entonces nosotros vamos a arrancar el viernes y voy a decir, por ejemplo, che, Sofía, contame cuál es tu... Así, ¿cuál es tu fase problemática? Contame rápidamente el problema real, contame qué problema de investigación armaste, preguntas de investigación y qué objetivos propones. Tengan en cuenta una cosa, y que es importantísima. Los objetivos suelen intentar dar respuesta de qué tengo que hacer en mi investigación frente a las preguntas de investigación. Quiere decir que si yo entre las preguntas de investigación digo, che, ¿cuál será el tiempo que dedican los adolescentes a realizar actividad física durante la semana? Mi objetivo, ¿cuál va a ser? Analizar, conocer, identificar, indagar, medir todos los verbos que pueden promover conocimientos, ¿sí? Son verbos de conocimiento, no es cualquier verbo de conocimiento. Un verbo que me genere conocimiento frente a cuánto tiempo los pibes están realizando actividad deportiva. Entonces, ¿qué digo yo? Ante la pregunta de investigación que me hago, decir, che, volvamos al ejemplo para no marearlos. El ejemplo que era del rol de la familia en la deserción o en el abandono deportivo. Una de las preguntas de investigación que me había hecho, ¿cuál era? ¿Incide la presión de la familia en el resultado? Eso que se escucha es el llanto de... No sé si se escucha o no. Pero bueno, bánquensela, viejo. Es lo que pasa por trabajar en casa. Esto es así. Che, entonces digo, hablando de este rol familiar, una de las preguntas de investigación que yo me podía llegar a hacer era si la familia generaba presión en el resultado deportivo del deportista, por lo cual promueve cierta intención de abandono o promueve cierta actitud de abandono. Bueno, entonces, ¿cuál sería mi objetivo? ¿Cuál sería un posible objetivo frente a eso? Anímense, equivóquense ahora, vamos, dale. El que se anima, aunque se equivoque, tiene un 10 para arrancar. ¿Podría repetirlo, profe? Mirá cómo van a hacer. Digo, frente a la situación de, por ejemplo, yo digo, che, en este vínculo, rol familiar respecto de la situación de abandono deportivo que surgió hoy como problema de investigación, una de las preguntas que yo me podría hacer es si la familia ejerce presión en el resultado
dentro de la trayectoria deportiva e infanto-juvenil? Supongamos que me hago esa pregunta. Dentro de mi problema de investigación, me hago esta pregunta como una de las posibles preguntas. ¿Qué objetivo desarrollo ahí? ¿Cuál sería un analizar la presión familiar o analizar la presión que ejerce la familia a los deportistas adolescentes en competencia? Sí, una podría ser así, pero también lo podrías decir, analizar el tipo de presión que ejerce la familia con el deportista o analizar el nivel de presión que ejerce. Porque analizar la presión que ejerce, como que es difícil, ¿cómo analizar la presión, no? ¿Qué tan importante es esa presión que va? ¿Cuál es el impacto? Analizar el impacto de la presión de la familia en el deportista. Analizar la repercusión. Profe, yo había pensado si... Perdón. Profe. Dale. Edgardo. Vamos, chicos, que nos vamos. Se arrepintieron los dos. O los dos o ninguno. Dale, viejo, vamos. ¿Me escuchás? Perfectamente. Lo que yo pensaba cuando vos hacías mención a esto de, cuando dijo el compañero de cómo cuantificás la presión, yo daría investigar qué proyección tiene con respecto al deporte la familia. Algo que sea, digamos, no sé, mediante un cuestionario, saber qué sabe o qué piensa la familia sobre el deporte de alto rendimiento, porque es imposible de cuantificar qué presión le meten a una persona o no. Exacto, para muy llegar bien. a un buen resultado, ¿no? Que sea tangible. Sí, también lo podrías analizar de, por ejemplo, decir, analizar la percepción del deportista respecto de la presión familiar en cuanto al resultado deportivo. Entonces vos decís, ¿qué analizás? ¿Qué percepción tiene el deportista sobre esa situación familiar? ¿Cómo se siente el deportista frente a eso? ¿Qué le pasa al deportista frente a eso? ¿No? Digo, lo que hay que buscarle la vuelta es decir, si mi pregunta de investigación fue esa, es ¿qué objetivo voy a desarrollar yo dentro del trabajo? Ven que no es fácil, pero miren cómo logramos conectar con un tema que surgió hoy, cómo les mostré, cómo relacionando temas, conversándolo entre nosotros, tirando determinadas iniciativas, determinadas situaciones, conociendo algunos de sus experiencias, cómo van surgiendo. Sí, Leandro, dale, así cerramos con la última de Leandro. Bueno, lo primero que yo me propondría sería explicar qué es la presión. No sé si está bien como objetivo. Sí, lo que pasa es que eso está en tu teoría. Si nosotros decimos, por ejemplo... ¿A qué llamamos presión? Bien, muy buena. Y está buena la pregunta para hacer un cierre hoy con respecto a lo que vimos. El hecho de nosotros desarrollar una pregunta de investigación que tenga que ver con la presión familiar es porque nosotros en la teoría ya tenemos trabajado el tema de la presión. Entonces vamos a saber, ahora lo estamos tirando muy de sentido común, pero lo estamos usando solo como ejemplo, lo que nos va a permitir esa teoría o esa profundización conceptual es saber de qué manera nosotros vamos a tratar la presión, para que no nos pase lo que recién decíamos de, che, ¿cómo medimos la presión? ¿Qué es la presión? Está muy bien lo que preguntas, porque justamente nosotros antes de desarrollar tanto la pregunta de investigación como el objetivo que vamos a trabajar en el trabajo, en la investigación, tenemos que saber qué significa y cómo se la mide en caso de que la querramos medir. ¿Está? Todo eso es porque ya tenemos el conocimiento previo. Por eso, en el problema de investigación que desarrollen, en la fase problemática que desarrollen esta semana, va a ser importante que mencionen a modo de revisión alguna bibliografía, algún artículo, algún material de donde ustedes extraen la información en la que se apoyan para desarrollar ese problema de investigación, esas preguntas de investigación, y van a tener que desarrollar al menos 3 preguntas de investigación y al menos 3 objetivos. Ese es el trabajo con el que inician esta semana, pero aprovecho para contárselos para que sepan por dónde vamos. Entonces, cuentan entre 5 y 10 renglones un problema de hecho que ustedes estén vivenciando, un problema real, lo cuentan. A partir de eso, buscan 2 o 3 bibliografías o autores o artículos periodísticos que los acompañen en esta mirada, que les permitan profundizar un poco esta mirada. A partir de eso van a desarrollar el problema de investigación, 3 preguntas de investigación y a partir de esas 3 preguntas de investigación, 3 objetivos. Tarea para esta semana es esa, se la vamos a pasar por escrito, pero
el que avisa no traiciona. Yo prefiero avisar mirándolos a los ojos y diciéndoselos en la cara. Porque va a ser muy linda la clase que viene con todo esto. Así que ahí aprovechan. Sí, Matías. Perdón, los 3 objetivos estos que pedís, ¿son de los que venimos hablando del estilo general o específico? No, específico. Construyen el específico. Específicos. Sí, son 3 preguntas de investigación y ante esas 3 preguntas de investigación, 3 objetivos. ¿Sí? Que estén englobados entre sí, digamos. Sí, no desesperen que va todo por escrito. Tranqui, solo les quería hacer el anuncio. Una sola recomendación. Si se quedan cortos con el general, se hace muy difícil desprender de ahí específicos. Hagan un general sólido, que les dé dimensiones, que les dé cositas para desprender. Si lo hacen muy concreto, se quedan cortos. Si alguno se anima a escribir el general y los específicos, sería genial. Bueno, fíjense, no sé. Claro, sí, está bueno, Flor. Si alguno se anima, o alguna, espectacular, sí que estaría buenísimo. Pero bueno, igual va por escrito, y tal vez incorporamos la hipótesis, a ver si se animan a escribir una hipótesis. Pero no quiero ser tan malo todavía. Pero no importa, ahí tenemos para entretenernos para el viernes que viene. Sí. Repite el nombre del autor que dice las 10.000 horas. Uno es Erickson y el otro te lo paso después porque no me lo acuerdo y suele quedar, me sale Otero pero no es Otero, viste que suele quedar ahí dando vueltas y tengo una bronca bárbara que no me acuerdo, porque es un trabajo muy lindo que leí en algún momento, del cual fui parte, pero no importa, después te lo voy a pasar, quédate tranquilo. Gracias. Dale. Bueno, gente, que tengan una linda semana. Profes. Y laburen, tienen 7 días para armarlo, que no es tan difícil. Malcolm Gladwell es el autor. Gracias. Muchas gracias, Mati. Lo mando por el grupo. Mande si quiere. Pero cada uno con su propio problema para la semana que viene. Chau. Hasta luego. Chao, chicos. Hasta luego. Chao.